Utilizar sus micrófonos y vamos a comenzar entonces esta transmisión para estudiar la palabra del Señor. Viene el hermano Rogelio por ahí de Mendoza. Muy bien. Gracias al Señor entonces nuevamente que estamos aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios, para poder entonces instruirnos, alimentarnos con ese alimento que necesita nuestro espíritu, de tal manera de que podamos entonces eh, seguir adelante en este camino que ha dejado trazado nuestro Señor Jesucristo y también podamos enseñar a otros para que puedan llegar a la salvación. Bienvenidos a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Oscar Rivadeneira que nos va a estar trayendo el mensaje el día de hoy. Así que muchas gracias, hermanito Oscar, por traernos la predicación del día de hoy, que tiene un título bastante decidor, digamos, ¿qué garantía me da Dios? Buena pregunta. Bueno, vamos a ir ahondando ahí, el hermano, a presentar entonces. Quiero contarles también, por supuesto, como lo decimos todos los días, que este estudio va a ser, digamos, subido a la página de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, para que también puedan compartirlo, para que puedan mostrárselo a muchas otras personas, a sus conocidos, a otros hermanos. Y también vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo a través de la página de Facebook de el hermano Néstor Sánchez en Facebook Live. Así que, hermano Néstor, ¿cómo anda el...? Ah, sí, estamos transmitiendo en Facebook Live ya. Ok. Bien, vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. ¿Alguien desea hacer alguna petición de oración? Hermana Doris, ¿algunos otros? Por la hermana Maggie Jara, que sigue un poquito enferma, y la Ya, hermana Suba García también, por la hermana de Mayijara y por la México. hermana Suda García, que las dos tienen problemas de salud. Ya, hermanita Doris, Sí, hermanito, pues de una noticia muy triste, hermanito, que a ¿qué una pasó? hermana dice que iba cruzando la pista allá en en San Salvador y el carro la agarró y Ah, la atropelló. Ay, la qué pena, hermana. atropelló y murió, donde deja tres hijos, tres Ay, qué hijos, horror. En El uno de Salvador. 20, otro de 18 y un niño pequeño. ¿Ves, Ay, qué hermanito? lástima. Qué Sí, hay que orar lamentable. por fortaleza para esos niños, para ¿Cómo se ese llama la esposo hermana? también. Sí, ¿Cómo se y llama por la hermana? Aitana, no, Aitana. Aitana, ¿Cómo sí, se llama la por la hermana letra. que tuvo el accidente, hermanita? La hermana que murió se llama Gloria, Gloria. Ya, Gloria de, Gloria ya, de Hernández. ya. A ver, ¿está el otro hermano John Nilsson? Hermanito, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Hermano John Nilsson, Sí, ¿me escucha por hermano. ahí? Hola, hermanito, ¿cómo está usted? Bien, hermano, gracias. Bien, hermanito, ¿usted nos puede hacer una oración, por favor, para comenzar? Sí, hermano. Muchas Buenas gracias, noches a hermano. todos. Muy buenas noches. Entonces Ok, tenemos una oremos. oración para pedir por esta... ¿Ha escuchado, hermanito, cierto? Sí, Eh, sí, hermano. ya, hermanito, muy gentil. Vamos a orar entonces al Señor. Adelante, Ok, hermano. ok, oremos. Dios, Padre amado, Dios bueno, Padre de misericordia, en este momento le damos las gracias por darnos una vez más la oportunidad, Señor, de darnos otro día más. También le damos las gracias por este momento que estamos aquí para oír su santa palabra a través de nuestro hermano. Que sea usted en el hermano Oscar, recordando todo lo que ha preparado para compartir con nosotros y que sea palabras vivas y eficaz, como está allí en la palabra de Dios, que sea de edificación, que sea de ánimo y de advertencia para cada uno de nosotros y así poder seguir este caminar que nos lleva a vida eterna. También, Señor, le damos las gracias por los hermanos que llevan a cabo esta plataforma y que con mucho esfuerzo y más que con esfuerzo lo hacen con amor para que se cumpla este propósito de poder llevar su santo evangelio a todas partes a través de estos medios. Te damos gracias por ello y también pues que le provea todo lo necesario para que siempre
lleven esta labor que es importante y que ha sido importante para nosotros y para muchas personas que aún no habían conocido el Evangelio. También, Señor, así mismo te pedimos por las peticiones, Señor, que a diario nosotros recibimos de nuestros hermanos en los lugares de esta tierra. Vemos la petición que hizo nuestra hermana Dori por la hermana que partió, Señor, y pedimos por su familia para que sea usted fortaleciéndole, consolándole a través de su palabra y que pues lo que todavía no han conocido el Evangelio, que, que pues pongan de su parte y así también puedan también conocer el Evangelio para que puedan salvar sus almas. Y así también los hermanos y hermanas que también están padeciendo enfermedades. Sabemos que son muchos los casos, Señor, que podemos oír de nuestros hermanos pidiendo por sus familias y por los hermanos que están convalecientes. Te pedimos por ellos, Señor, y por cada uno de los hermanos y hermanas presentes aquí en este momento. Dios Padre bueno, confiamos siempre en usted, Señor, pues su palabra es poderosa y también sabemos que sin usted nosotros no podemos hacer nada. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano John Nilsson, por habernos traído esta oración al principio. Y vamos entonces a pasar con nuestro hermano Oscar para su presentación, hermanitos. Adelante, que Dios la bendiga. Gracias a mi hermano, un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Tengan una buena noche. Voy a compartir pantalla en mi hermano, si es posible. Ok, voy a primero apagar este video para no tener problemas y vamos a ir entonces a la presentación. Ah, Ahí se ve, ¿cierto, mi hermano Ernest? Sí, ok. Bien, mis hermanos, un cordial saludo, reitero, ¿verdad? El agradecimiento a Dios y a cada uno de ustedes y a mis hermanos por la confianza de poder disponer de este tiempo y poder compartir esta palabra, ¿verdad? Y este tema que lleva a la reflexión. Es un tema que lo expuse, gracias a Dios, con mis hermanos en Coquimbo el domingo recién pasado, ¿ya? Y quise reducirlo un poquito más por los tiempos, ¿verdad? Porque ahí a los hermanos en Coquimbo los tuve como 3 horas sentados escuchando el mensaje. Aquí tengo como 45 minutos nomás, así que lo tengo que reducir, ¿ya? Pero el objetivo es el mismo y la verdad es que hay una pregunta ahí, ¿no es cierto? ¿Qué garantías me da Dios? ¿No? ¿Qué garantías me da Dios? Y yo creo que esa es una pregunta que se hacen muchas personas que empiezan a escuchar el Evangelio, ¿no es cierto? Y empiezan de alguna otra manera a decir, bueno, ¿qué garantía me da Dios como para poder pensar que voy a llegar al cielo? Lo primero que tengo que yo decir, mis hermanos, que hablar de garantías es algo habitual, ¿verdad? En el lenguaje moderno, en el lenguaje actual. Más aún cuando adquirimos un bien. Nada hoy día se compra si no hay garantías de calidad. Si bien es cierto, es un término relativamente, habremos actualizado, podemos inferir que siempre ha estado en el lenguaje del hombre. También, ¿verdad? En los tiempos antiguos. El problema de ocupar este término está cómo lo utilizamos y con quién lo utilizamos. Es muy distinto hablar de garantías por la compra de algún artículo que aplicarlo en términos, por ejemplo, con Dios. ¿Qué garantía me ofrece Dios, verdad, si yo lo obedezco? ¿O qué garantía me ofrece Dios, verdad, que hay una vida eterna? ¿O qué garantía me ofrece Dios si hay, verdad, una Jerusalén celestial? Quiero llevarlos, mis hermanos, a un ejemplo bíblico para poder de alguna u otra manera demostrar que este concepto, de alguna u otra forma, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, estaba presente no como garantía, sí, pero como una forma de poder siempre presentarse ante Dios de una manera compleja cuando el Señor nos ordena o le ordena a ciertas personas obedecer ciertos mandamientos.
Me voy a referir específicamente a Moisés. Sin duda alguna, Moisés fue un hombre que asumió un rol importantísimo en la historia bíblica, al guiar por 40 años al pueblo de Dios, ¿verdad?, por el desierto camino a la tierra prometida. Pero es posible, ¿verdad?, que también nos demos cuenta que para que Moisés aceptara, ¿verdad?, esta tremenda misión y esta tremenda responsabilidad, de alguna u otra manera, fíjese que le pidió garantías a Dios. Y hay una conversación bien interesante que se encuentra en el libro de Éxodo. No vamos a leer todo, hablemos los capítulos, porque es capítulo 3 y 4, pero vamos a ir viendo, ¿verdad?, algunos elementos de cómo se empieza a gestar esta conversación. Yo le recomiendo a cada uno de mis hermanos que después lo puedan leer con calma, ¿verdad? Porque es un texto bastante extenso, pero de alguna u otra manera, ¿verdad?, nos va a dejar quizás en claro cómo se conduce esta conversación con Dios. Primero tengo que decir yo que hay una parte humana que nosotros no podemos de alguna u otra manera eludir, ¿verdad? Y hablemos humanamente, Moisés tenía muchos motivos quizás para poder tener esta conversación. Fíjense que cuando vemos algunos artículos y comentaristas, dice que la cantidad exacta de judíos que salieron de la esclavitud en Egipto durante el Éxodo no está claramente documentada y ha sido objeto de debate tanto entre estudiosos religiosos como históricos. Según la Biblia, en el libro de Éxodo se menciona que alrededor de 600 hombres, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto, en Éxodo capítulo 12, versículo 37. Esto podría sugerir una cifra total de 2 a 3 millones de personas si se incluyeran mujeres y niños. Cuando yo veo y leo este comentario, mis hermanos, yo me pongo muy complejo en poder, ¿verdad?, quizás aceptar la responsabilidad de guiar esta tremenda cantidad de personas por el desierto. Por esa razón, ¿verdad?, es que este faraón, de alguna u otra manera, se negó, ¿verdad?, a dejar libre a los futuros judíos, porque se le iba a ir, ¿verdad?, de las manos un montón de gente que eran esclavos y era, por supuesto, trabajo gratis que tenía este hombre, ¿verdad?, en su imperio. Estamos hablando promedio entre 2 a 3 millones de personas. Sin duda, Moisés conocía el carácter, ¿verdad?, de estos futuros judíos, ¿verdad?, porque él pertenecía al pueblo. Entonces, estoy hablando por supuesto desde el punto de vista humano, poder dirigir o poder liderar este grupo de personas, tremendo grupo de personas, por supuesto que a uno le puede dar temor, le puede dar, hablemos más de alguna complicación en torno, ¿verdad?, a lo que esto significa. Por lo tanto, era necesario entonces que el Señor tuviese esta conversación con Moisés, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Entonces se presenta el Señor delante de Moisés y vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta conversación ahí, ¿verdad? En Éxodo, vamos a empezar con Éxodo capítulo 3. Fíjese que ahí aparece Moisés después de estar un tiempo con su suegro Yetro, estaba simplemente como pastor de ovejas ahí en Horeb, en el monte, ¿verdad? De Horeb, del monte de Dios, cuando, ¿verdad?, se le aparece un ángel de Jehová en la famosa zarza ardiendo. Entonces, ¿verdad?, en el verso 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión ¿por qué causas la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar, dice, a Dios. Lo primero que tenemos que considerar, mis hermanos, es lo que dice en el verso 6. Moisés estaba muy claro, ¿verdad?, desde un principio,
que no estaba hablando ni con un espíritu, ni con una aparición, sino que estaba hablando directamente con el Dios Todopoderoso. Este antecedente, mis hermanos, del versículo 6 es sumamente importante porque es distinto que se aparezca un ángel, por ejemplo, a que el mismo Señor se esté refiriendo, ¿verdad? En este caso a Moisés. Por lo tanto, Moisés no podía negar entonces que estaba hablando con un ser superior, universal, ¿verdad? Con el creador de los cielos y la tierra. Y cuando Moisés, por esa razón, entonces cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y entonces en el verso 7, ¿verdad? Del mismo libro de Éxodo, capítulo 3, dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido, dice, sus angustias y he decidido, ¿verdad? Y he decidido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, de los geteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. El Señor entonces había escuchado el clamor de su pueblo. Le da las razones por las cuales, ¿verdad?, están teniendo esta conversación tanto Dios como Moisés. Por lo tanto, ¿verdad?, dice en el verso 9, y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y ahora viene entonces la orden. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está el mandamiento. Ahí está la orden, ¿verdad? En el versículo 10. Nuevamente hablando humanamente, mis hermanos y hermanas, lo que me está diciendo Dios es, Señor, tú me estás diciendo que me presente delante del hombre más poderoso llamado Faraón y le diga simplemente, saca a mi pueblo. Y por esa razón, ¿verdad? Aparece en el versículo 11 la primera excusa, ¿verdad? Que le hace Moisés, ¿verdad? A Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Nuevamente, hablando humanamente, poniéndonos quizás en las sandalias de Moisés, yo le encuentro la razón. Él conocía a Faraón. Él había vivido en la casa de Faraón. Él había crecido, ¿verdad?, con la realeza egipcia. Era un hombre totalmente, hablemos, inasequible, poderoso. Y Señor, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y aquí empiezan las contradicciones, ¿verdad? La lucha entre lo humano y lo divino, entre lo humano y lo espiritual. Es decir, ¿podía existir un hombre más poderoso que Dios? Si ya Moisés se había cubierto su rostro en el versículo 6 para no mirar a Dios porque le dio miedo y temor, entonces, ¿verdad? Cuando el Señor le empieza a entregar la misión, empieza a entregar el mandamiento, empieza a calar, ¿verdad? Lo que es, ¿no es cierto?, la parte humana. Y lo que empieza a hacer Moisés, fíjese que en otras palabras empieza a pedirle garantías a Dios. Garantías a Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, dice Dios. Qué mejor, ¿verdad? Qué mejor garantía. Yo voy a estar contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado del pueblo, de Egipto al pueblo, serviréis, dice a Dios, sobre este monte, sobre este mismo monte, ¿verdad? El monte Horeb, que después más adelante el Señor le entrega las tablas de la ley. Yo estaré contigo. Es como lo que nos dice hoy día el Señor, dice, nosotros tenemos a Cristo al lado. Cristo está con nosotros. Bueno, quizás eso sería respirar y decir que mejor. No hay nadie superior a Dios, ¿verdad? Entonces, pero no es suficiente. En el versículo 13, ¿verdad? Nuevamente Moisés dijo a Dios, he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Nuevamente, ok, Señor,
Ok, tú vas a estar conmigo, pero ¿cómo convenzo yo a esta gente? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y fíjense que aquí, de alguna u otra manera, el Señor nuevamente, con una tremenda paciencia, le respondió, ¿verdad?, a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El versículo 14, mis hermanos, abro aquí paréntesis, hablemos, relevante, porque se presenta Dios y Moisés tuvo el privilegio de escuchar, ¿verdad?, quién es Dios. Sabemos muy bien que el concepto de Jehová o Dios mismo como palabra son palabras que de alguna u otra manera el hombre ha inventado para poder identificarse con el Señor. Pero nosotros no conocemos el nombre de Dios. Él solamente se ha identificado como el yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ese es Dios. Y eso nos debería bastar a todos y cada uno de nosotros para poder de alguna otra manera, ¿verdad?, entender que existe un Dios todopoderoso y que existe un Dios por sobre todas las cosas. Y le da nuevamente la tercera garantía a Moisés, ¿verdad? A partir del versículo 15 en adelante. Le da una serie de explicaciones. ¿Por qué razón, verdad? Él necesita de alguna otra manera liberar a este pueblo. Porque había escuchado sus clamores, porque había escuchado, ¿verdad?, sus dolores, ¿verdad? Sin embargo, Moisés de alguna otra manera, sí, Señor, sí, está bien, pero estoy complicado, Señor, estoy complicado, ¿verdad?, con esta tremenda responsabilidad. Yo entiendo, yo de hecho, ¿verdad?, yo mismo maté a un guardia cuando vi que estaba maltratando a un judío. Pero me complica esto, sacar a estos 2 millones de personas, enfrentarme al faraón. Y por esa razón, ¿verdad?, saltamos inmediatamente al capítulo 4 del libro de Éxodo y vemos otra vez, ¿verdad?, dar excusas de parte de Moisés a Jehová. Dice en capítulo 4, versículo 1, ¿no? Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Fíjese que de alguna otra manera también estamos viendo un poco la naturaleza del hombre, la naturaleza compleja de este futuro pueblo de Dios, estos judíos, ¿no es cierto?, que no le iban a creer, ¿quién eres tú? Eres un aparecido. La verdad es que nunca has hablado con Jehová, Dios, y esos temores quizás naturales y humanos, ¿verdad? Y entonces el Señor nuevamente le empieza a entregar garantías a Moisés, diciéndole en el versículo 2, y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: es una vara, Señor. Y él le dijo: échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo, dice, una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende entonces tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, ¿verdad?, y la tomó y se volvió vara en sus manos. ¿Quién hace eso? Más adelante le dice, ¿verdad?, que meta su mano en el costado, ¿verdad?, de su túnica, y cuando la saca, esa mano estaba llena de lepra, y después la volvió a meter y salió limpia. Garantías. ¿Con quién estás hablando? ¿Quién te está dando la orden? El Dios Todopoderoso te lo está dando. El yo soy el que soy. Vaya, ¿será suficiente? Ya el Señor le ha dado muchas garantías a este hombre, ¿verdad?, Moisés. Pero no era suficiente para él. En el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, el lamento, ¿no es cierto? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo, dice, en el hablar y torpe de lengua. Se acordó de un problema que él tenía, que probablemente tenía un problema al hablar, tartamudo quizás. Vamos buscándole, ¿verdad?, la posibilidad de sacarme este problema de encima. Un líder no puede ser tartamudo, Señor. Un líder no tiene que saber hablar, tiene que tener buena dicción, tiene que saber, hablemos, enfrentarse a estos problemas.
En el versículo 11, el Señor le dice nuevamente, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? ¿Es que acaso haya alguna duda de que yo, participe en todo esto? Ahora pues, nuevamente, versículo 12, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esto no es problema. Sin embargo, nuevamente, ¿verdad? Moisés y le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Y fíjese que en el versículo 13 hay una absoluta negación de Moisés y no quería asumir esta tremenda responsabilidad que le estaba mandatando Jehová, de liderar la salida del pueblo de Dios. El Señor respeta el libre albedrío. Por eso que da las garantías, por eso que da las explicaciones. Pero hay un detalle más, ¿verdad? Que el Señor se enoja y tiene límites. Tiene límites, ¿verdad? Por esa razón, ¿no es cierto? En Éxodo, en el versículo 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y aquí que él saldrá, dice, a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás, dice, en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Una y otra vez, una y otra garantía, una y otra explicación, para que Moisés al final, ¿verdad?, entendiese la labor. Entonces uno se pregunta, ¿tenemos que esperar que Dios se enoje para obedecer? ¿Cuánto tiempo el Señor nos está enseñando, verdad, que Él existe y que Él es un Dios de justicia, de amor y de juicio? Por eso es que cuando uno se empieza a profundizar en estas cosas, quizás cuando llegue el Señor dice que todo ojo le verá. En ese momento quizás será el lloro y el crujir de dientes, como lo dicen las Escrituras, pero será demasiado tarde. Tenemos que esperar nuevamente, ¿verdad?, que Dios se enoje para poder obedecer. Fíjese que un hombre como Moisés solamente le bastaba haber entendido lo que dice nuevamente Éxodo 3:14, cuando le dice Señor, ¿verdad?, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás, dice a los de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese solo texto, esa sola frase de Dios era lo necesario para poder sujetarse, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, no fue suficiente. Sin embargo, no fue suficiente. Por esa razón, entonces, después de muchos años, después de una buena cantidad de años, llega Cristo a este mundo. Empieza a trabajar en su ministerio con esos 12 hombres. 3 años trabajando y demostrando, ¿verdad?, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Los hombres lo matan. Y desde ese momento, ¿verdad?, desde el momento en que Él es crucificado y es resucitado, han pasado, mis hermanos, hasta el día de hoy, más de 2000 años en la cual se está predicando el Evangelio, cuyo único objetivo fundamental es poder salvar las almas de los hombres, evitar que experimenten una eternidad en la oscuridad del castigo. Fíjese que el Evangelio no busca otro objetivo. No busca riqueza, como muchas religiones lo persiguen.
no busca poder como muchas doctrinas lo persiguen, sino que lo único que quiere el Señor es que el hombre evite caer en la oscuridad eterna del castigo y que podamos tener, ¿verdad?, el privilegio de llegar a una vida eterna junto con Él, donde ya no habrá más llanto ni sufrimiento, sino que seremos, hablemos, bendecidos con la paz que nadie en este mundo puede ofrecer. Pero el Señor, de alguna u otra manera, nos entrega garantías. Y siempre nos está dando garantías para que los hombres podamos entender y afirmarnos en lo que realmente es importante. Fíjese que, ¿qué garantías nos entrega Cristo? ¿Qué garantía nos entrega el Evangelio hoy día? Quizás es una conversación muy similar a la que tuvo Moisés con el Señor. Porque es la misma actitud, es el mismo principio. Voy a ver 6 garantías. Yo creo que usted ya la sabe, mi hermano, mi hermana, pero lo vamos a reforzar. Fíjese que una de ellas, ¿verdad?, la firma que pone Cristo, ¿verdad?, hecho carne, es una tinta preciosa, es con su sangre. Él firma la salvación de nosotros con su sangre allá, ¿verdad?, en el madero de la cruz. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Usted quiere garantías? Yo quiero garantías. Primero, ahí está la firma de Cristo con su sangre que derramó en el madero. Y cómo Él sufrió por cada uno de nosotros. Sufrimiento, ¿verdad?, y acción que ningún hombre en este mundo jamás lo va a poder hacer. ¿Y por qué lo hizo? ¿Lo hizo por razones políticas, Cristo? ¿Lo hizo por razones carnales? No, mis hermanos. Lo hizo, ¿verdad?, porque nos amó y porque nos ama. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él, dice, nos amó primero. ¿Y cómo no nos va a amar si Él estuvo en la creación de nosotros ahí en Génesis capítulo 1? Somos su creación. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por eso que de repente uno dice, bueno, ¿por qué Cristo hizo todo lo que hizo por nosotros los hombres? De la manera que Él sufrió, de la manera que Él fue, hablemos, atormentado. Porque somos su creación. Y porque de alguna otra manera, a través de su sangre, quiere salvar parte de esa, ¿verdad?, esa creación. De manera voluntaria, por supuesto. Pero además, ¿verdad?, tenemos una tercera garantía. Tenemos la palabra de un rey. Y que si bien es cierto murió, pero es el único rey resucitado y que reina, ¿verdad?, allá en los cielos. Efesios, ¿verdad?, capítulo 1, verso 20 al 21. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nuestro rey está vivo. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso es que Él nos escucha, Él nos entiende, y por esa razón también Él asume un rol hoy día, siendo quizás o teniendo, mis hermanos, un privilegio tremendo, el mejor abogado del universo. Él es nuestro abogado, según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Qué tremendo! O sea, de repente, mis hermanos, pienso yo que nosotros no sabemos valorar lo que tenemos hasta cuando lo perdemos. Pero este es un tremendo privilegio que tenemos los cristianos. A nuestro rey, ¿verdad?, que además
es un tremendo abogado que está mirándome a mí y que está intercediendo por cada uno de nosotros siempre. No nos basta con eso, no nos basta con esas 4 garantías. Bueno, le voy a entregar una quinta, dice el Señor. Nos está preparando, ¿verdad? Morada en los cielos, en esa Jerusalén celestial, ahí en Juan capítulo 14, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Tendremos un espacio allá en los cielos? Si luchamos y obedecemos, por supuesto que sí. Y una sexta. Fíjese que tenemos un sello espiritual dado por Dios a todos sus hijos. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21-22, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Usted, mi hermano, yo y todos los cristianos fieles estamos sellados por el Señor y tenemos una garantía. Arras significa garantía del Espíritu en nuestros corazones. 6 garantías, 6 fundamentos por la cual debería ser lo suficiente como para que las iglesias del Señor estuviesen llenas y como para también evitar de que los cristianos y las cristianas con tanta ligereza le demos la espalda a Dios cuando se nos ocurra. Esta es una situación, ¿verdad?, que de repente no nos puede dejar indiferentes. Todo el mundo pide garantías y cuando el Señor da las garantías simplemente no las creemos. Por eso, mis hermanos, yo creo que cuando las personas escuchan el Evangelio y están días y días, ¿verdad?, que no entiendo, hermano, es que me cuesta entender, hermano, es que la palabra de Dios es tan compleja, mis hermanos. ¿Sabe qué? Son meras excusas. La verdad sincera es que no creen en Dios. Porque si yo soy un médico, porque si yo soy un ingeniero, porque si yo soy un arquitecto, porque si yo soy un carpintero, porque si yo soy un pintor o un yesero y soy de los buenos, porque le he dedicado todo el tiempo y la sabiduría que Dios me ha dado para las cosas del mundo, también tengo que tener la capacidad y el interés de sentarme, abrir la Biblia y estudiar y conocer, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Si soy reconocido en el mundo por ser un tremendo profesional, mayormente tengo que ser reconocido por Dios por ser un buen hijo de Dios. Y si yo no lo hago, y si yo no lo escucho, y si yo no lo estudio, es porque simplemente yo no quiero. No porque no tengamos la capacidad de entender y no porque no tengamos la capacidad de poder comprender la voluntad de Dios. Por eso que si nosotros regresamos a lo que leímos, ¿verdad?, en Éxodo, al final y al cabo, lo que estaba haciendo Moisés eran solamente puras excusas, porque Dios iba a estar con él. Y al final, cuando el Señor se enojó con él, ¿verdad?, y Moisés pudo encauzar su pensamiento, yo creo que su corazón dijo en algún momento, pucha, estoy poniendo puras excusas, mira, estoy delante de Dios, el Señor me está hablando, ¿cómo yo puedo de alguna otra manera presentarme y decirle, mira, Señor, mira que yo no sé hablar, mira, Señor, cómo voy a enfrentar al faraón, mira, Señor, que no me van a creer? Se da cuenta que la conversación que tuvo Moisés con Dios muchas veces es la misma conversación que tenemos los hombres con Dios. Es que mira, Señor, ¿cómo voy a ir el domingo, verdad, a reunirme? Es que mira, Señor, su palabra es tan difícil. Es que mira, Señor, tus mandamientos son tan complejos. Es que por eso es que yo busco una iglesia que de alguna otra manera, ¿no es cierto?, me ajuste a mis propósitos.
Es que por eso que yo de alguna manera cambio doctrina. Se da cuenta que la naturaleza del hombre es la misma. Y eso puede redundar en el hecho de que la verdad, es que no creo en Dios. Porque si creyera en Dios, solamente con el hecho de que me dijera yo soy el que soy, sería suficiente como para yo rendirme delante de su presencia. Por eso que hoy día, mis hermanos, cuesta tanto predicar el Evangelio. Porque siempre estamos pidiendo garantías. Y fíjense que por esa razón las sectas, ¿no es cierto?, están llenas de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque ven milagros, entre comillas, porque ven prodigios, porque ven poder, porque ven política. Ah, eso es lo que me gusta, porque escuchan música. Eso es lo que me gusta. Pero eso es lo que Dios nos ha dado para alabar y para poder obedecer. Por eso, mis hermanos, es importante cómo nos paremos delante de Dios. Porque por eso tenemos hoy día la oración. Cada vez que oramos, estamos orando delante de Dios. Estamos conversando con Dios. ¿O no es así? Estamos pidiéndole a Dios. ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Qué le hablamos a Él? ¿Qué tanto lo que yo pueda pedirle, ¿no es cierto?, realmente el Señor acepta? ¿He aprendido a hablar con Dios? ¿O mi conversación con Dios son meras excusas? Quizás para no crecer, quizás para no madurar. Llevo 30 años, mis hermanos, en el Evangelio, y ¿por qué sigue siendo el mismo? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no maduramos? ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué las iglesias, hablemos, no maduran? Bueno, porque estamos llenos de excusas. Y porque no creemos en las garantías, ¿verdad?, que nos da el Señor. Para finalizar, quizás, mis hermanos, si yo pudiera tener la capacidad, no malamente, sino de actitud, entre comparar, por ejemplo, a Noé con Moisés. Dos hombres que utilizó el Señor con el mismo fin, fíjese. Noé para salvar a los hombres, a Moisés para rescatar a los hombres de la esclavitud. Y después vino Cristo para salvarnos, ¿verdad?, de la esclavitud eterna. 3 ejemplos. La actitud de Noé fue muy distinta a la actitud de Moisés. El trabajo de Noé fue tremendamente gigante. Construir un arca de dimensiones tremendamente grandes. Y prepararse para lo que nadie había visto, como era, ¿verdad?, el diluvio. Estuvo 120 años, más de 120 años construyendo eso. Se burlaron de él, se mofaron de él, pero él siguió adelante, porque era considerado un hombre justo por Dios. Pasa el tiempo, llegamos a Moisés, y la conversación con Moisés es distinta. Con Noé no hubo excusas, con Noé no hubo explicaciones. Noé, ¿verdad?, cabizbajo dijo, si el Señor me lo pide, hay que hacerlo, punto. Con Moisés hubo que prepararlo. Lo entendió Moisés. Y en la medida que el hombre se va alejando de la presencia de Dios, cada vez el hombre se pone, ¿verdad?, más contumaz con Dios. Y quizás la explicación es esa, porque hoy día hay pocos convertidos. Porque cada vez estamos más lejos de Dios y estamos más cerca del mundo. Quiero dejarlos con un último texto ahí en Apocalipsis, capítulo 22, versos 13 y 14. Dice ahí Cristo, ahí en Apocalipsis, yo soy, dice, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, dice, al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cristo era el mismo que estaba conversando con Moisés. Estaba el Padre, el Hijo
¿verdad? Y el Espíritu Santo. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, estaban los tres. Cuando Noé recibe la orden de construir el arca porque estaban cansados del pecado del mundo, estaban los tres. Cuando fue hecho el hombre ahí en Génesis, estaban los tres. Y hoy día, ¿verdad? En este texto, el Señor sella, Cristo sella su calidad divina de Dios. Por eso que dice, yo soy el alfa y el omega. Yo estuve al principio y voy a estar al fin. Yo fui primero y también seré el último. Por eso bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. No nos equivoquemos con Cristo. No le bajemos su calidad divina. Cristo siempre ha sido Dios y siempre será Dios por sobre todas las cosas. Y si nosotros analizamos toda la historia desde el Génesis para adelante, nos vamos a dar cuenta cuál es el carácter de Dios. Cristo no empieza a existir desde el Mateo para adelante. Cristo empieza a existir desde antes del Génesis. Y cuando nosotros entendemos eso, quizás vamos a tener una mirada distinta de quién es Cristo Jesús para cada uno de nosotros y el privilegio de tenerlo como Salvador. Y quizás entendiendo esa figura, puede ser que nos cueste menos darle la espalda al Señor, ¿verdad? Por razones quizás muchas veces mundanas y que no tienen nada que ver con las razones espirituales. Espero, mis hermanos, haber dejado una inquietud, una enseñanza y una reflexión, ¿verdad? Que nos sirva a todos, primeramente a mí, para poder entender la misión que tenemos en este mundo y que no es simplemente ser oidores o asistentes, sino que ser hacedores de la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo. Hermano Hermes. Muchísimas gracias, hermano Oscar. Como siempre ha traído temas muy, muy interesantes para poder reflexionar, para poder conversar, para poder analizar. Y este ha sido uno de ellos, justamente, qué garantías me da Dios. Bueno, Dios da todas las garantías de que tú puedes ser salvo, pero lo que pasa es que la gente también tiene que entender cuál es la garantía, el tipo de garantía que Dios da a las personas, porque las personas lo único que ven, lo único que creen es lo que ven, no creen en lo que no ven, ¿ya? Entonces, la verdad es que yo lo he escuchado muy, muy interesante el tema. Le doy muchas gracias nuevamente a nuestro hermanito. Vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial en esta hora. Y quisiera pedir a nuestro hermano Jorge Figueroa, a ver si, hermanito Jorge, ¿usted es posible que me pueda guiar una oración, por favor? Qué bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, hermanito, por supuesto. Ok, hermano. ¿Oramos ya? Oremos. Ok. Vamos a orar, hermanos. Amadísimo Padre, Padre justo, Padre de la gloria, aquí tus hijos para agradecerte, Padre, por habernos permitido el privilegio de escuchar la porción más de su palabra como la hacemos varias veces y en varias oportunidades y ahora en esta plataforma en la cual usted da sus bendiciones para poder seguir avanzando y para todos aquellos que conducen esta plataforma, usted les permite, Padre, con su providencia divina, poder estar siempre atentos y presentes para poder nosotros siempre seguir predicándonos en conocimiento de su santa palabra. Hoy, Padre, escuchamos del hermano Oscar las garantías que usted nos da. Él nos mostró que garantías las tenemos de su mano, garantías las tenemos por su amor. El hecho que nosotros tenemos que obrar para el cumplimiento de lo que dice su santa palabra y poder actuar con confianza y amor a la espera que usted un día nos pueda recibir. Gracias le damos por ello, Padre, por aprender de su palabra, por esto que nos permite reforzar nuestra voluntad, nuestra esperanza para ir un día al camino suyo. Padre amado, permítanos volver a orar por la hermana Marijara, por la hermana Suga García, que se encuentra delicada de salud. Permita usted, Padre, que la medicina, los médicos
quienes intervienen puedan proporcionar la salida adecuada para que ellos puedan gozar de la salud y de su salud y puedan seguir bregando en este mundo en compañía de todos aquellos que estamos en el camino de salvación, buscando a usted y predicando su santo evangelio. Paz, tranquilidad a los familiares de la hermana Gloria de Hernández, quien partió, hermano, Padre amado, porque fue su voluntad y las cosas suceden en este mundo porque usted nos ha previsto un nacimiento y una partida, y esta partida para los santos es ganar ese traslado suyo. Cuánto quisiéramos ir ya y estar con usted, pero tenemos que predicar porque por obras usted nos llevará y la garantía que usted nos espera en el cielo. Hemos aprendido mucho de la palabra hoja que nos ha dado hoy día. Oramos por todos los hermanos que tienen problemas. Sabemos que en el mundo hay hermanos que padecen de enfermedades, de angustia, o que padecemos de angustias, de problemas. Siempre habrá sin problema en este mundo. No hay quien no lo tenga. Pero usted, Padre, cuida a sus santos. Usted bendiga a sus santos. Y llévenos siempre, Padre, en caminos de justicia, porque queremos estar pronto ya con usted, estar cerca de usted. Y seguir siempre obedeciendo y pregando en esta viña que usted nos ha dejado. Gracias, Padre, por todo ello. Gracias por sus bendiciones. Gracias en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermanito Jorge, por habernos traído esa oración. Que el Señor la bendiga. Y vamos a pasar con nuestro hermano Néstor a ver cuáles son las novedades que hay en Facebook Live. Hermanito Néstor, adelante usted, hermano. Papá. Bien, buenas, hijo. Em, Tuvimos aquí varias personas: Alicia Zamora, Marcos Ayosa, Areli Calzadilla Moreno, Marcelo Tolosa, Joel Lalana Velázquez, Isabel Ramos, Marisa López López, Feliciano Herrera, Tomasita Sánchez, Alejandro Sánchez, Alejandro Sánchez Vargas, Rubiela Cortés López, Frank Serrano y Osvaldo Moreno. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que nos trajo hoy día el hermano Oscar Rivadeneira. Vamos a leer algunos comentarios. Arelis Calzadilla Moreno dice: saludos y bendiciones para todos los hermanos en Cristo. Gracias por el mensaje. Joel Lalana Velázquez dice: buenas noches, hermanos. Muy buena reflexión. Muchas gracias al hermano. Permite el Señor que la tengamos presente en nuestra vida espiritual siempre. Que Dios nos bendiga grandemente a todos. Osvaldo Moreno dice: Dios los bendiga. Saludes, me parece ideología de género esa palabra, en el Señor. Dios les bendiga, saludos en el Señor, hermano. Eso es. Tenemos ahí, eso, eso sería, estamos invitando porque pueden volver a escuchar este mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA. Pueden suscribirse, dejar sus mensajes, sus saludos, etc. Eso es, hermano Ernest. Ya, hermano Néstor, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a los comentarios ahora. ¿Alguien desea comentar alguna cosa con respecto a lo que hemos escuchado de nuestro hermano Oscar, que ha sido un muy, muy interesante tema para el día de hoy, en el cual hemos revisado entonces qué es lo que nos garantiza Dios a todos nosotros? Lo que nos garantiza, evidentemente, es la salvación. Permítame antes de eso, voy a leer un par de comentarios, unos mensajes que tenemos aquí en el chat. Dice la hermana Marisa de Figueroa, dice, amén. La hermana Luzari, amén, amén. La gloria a Dios por siempre. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Y también tenemos otro mensaje para dice Marisa de Figueroa, nuevamente. Buen mensaje, hermano Oscar. Bendiciones para todos. Esos son los mensajitos que han dejado nuestras hermanas, algunas de nuestras hermanas, entonces, aquí en que dice la respuesta en el Zoom de esta plataforma. ¿Alguien desea comentar? Agradecer por el mensaje, por la palabra escuchada, todas aquellas cosas. Sí, agradecer al Muy bien. hermano porque se esfuerza por Sí, dar una buena lección que sí. nos edifica, que nos estimula, que nos anima para seguir creciendo, para fortalecernos espiritualmente, para no dejarnos sorprender, porque muchas veces bajamos la guardia, pensamos que tenemos todo ganado ya y ahí nos quedamos. Y es una sorpresa. Estoy recordando lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15,
Dice, verso 2, el evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis. Si no, creísteis en vano. En vano. O sea, no sirve la creencia si no se persevera, tal como Dios ha mandado. Mucha gente cree en Dios y cree las cosas de Dios, pero no las practica. Y eso no tiene ningún valor. Claro. Igual que ¿cómo se llama? Que tengamos mucha agua para beber y no estemos muriendo de sed. Esa es la cosa. Gracias, hermano Oscar. Muchas gracias. Buena lección. Eso quiere decir entonces que no tenemos la salvación asegurada hasta el momento mientras que no perseveremos, mientras no progresemos Dios y nos no garantiza, Dios nos avancemos. garantiza, Él le garantiza, claro. Vamos, se fueron Dios más lejos. garantiza Ahí está. todas las cosas que Él maneja, pero también depende de nosotros que las podamos tener, porque Claro, si no lo que hacemos el pasa es que, esfuerzo, claro, pero mientras nosotros no hagamos el esfuerzo, ¿cierto? Hermanito. Así es, ¿sí? pues. Hermanita Doris, adelante. Sí, hermanito, yo quiero agradecer a Dios primeramente y al hermano Osquitar por la santa palabra, muy buena, muy buena. No nos cansemos, nos exhorta, no nos cansemos de predicar. Mira que Noé predicó 120 años y nosotros somos libres para predicar donde quiera que vayamos. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanito Oscar. Bendiciones para usted, para su mamita, para su esposo y para toda la familia. Gracias, hermanita Doris, por su comentario. Hermano John Nilsson Rivera, adelante. Hermano John, ¿está levantando su manito ahí? Sí, hermano, sí, disculpe. ¿Cómo está, Eh, hermano? Adelante. eh, eh, aprovecho porque es que un hijo mío acaba de llegar y me está pidiendo que pues le haga la petición a ustedes que hijo de él pues lo acaban de atropellar y está grave y él pide oración por Jorge, se llama la persona, hermano. Y bueno, hermano, para agradecer a nuestro hermano Oscar, que es un estudio que nos hace reflexionar, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque puso el ejemplo que nosotros a veces nosotros vamos a comprar algo en una tienda, un artefacto eléctrico y pedimos garantía, ¿verdad? Pedimos garantía por ese artefacto porque muchas veces no confiamos de que si va a salir bien el artefacto o no va a durar el tiempo posible, ¿verdad? Pero nosotros debemos poner todo nuestra confianza en Dios porque sabemos que el tiempo que tenemos aquí en la tierra es muy limitado y por eso todo lo que hagamos debemos hacerlo pensando también en el día del juicio y la eternidad. Y nos anima y nos estimula también, hermanos, para seguir predicando el Evangelio a los perdidos y también pues es de mucho ánimo en este caso como nos ha animado con este estudio. Hermano, muchas gracias porque es un estudio muy dedicado, hermano, se esforzó por hacerlo bien con su diapositiva y tomé nota allí de su estudio, hermano. Muchas gracias. Que Dios le siga que le continúe bendiciendo. Gracias, hermano John. ¿Alguien más? Ya para ir concluyendo. Bueno, hermanitos, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado el día de hoy, por haber compartido junto con nosotros la palabra predicada, la palabra enseñada, porque hemos podido entonces dedicar un día más para el estudio de la palabra de Dios y ojalá que esta noche para cada uno de ustedes sea muy tranquila, que puedan dormir tranquilos, que puedan despertar también con bien. Saludos a todos los hermanos entonces a sus familias para que puedan verse recuperados si en algún caso tienen algún hermano enfermo. Seguir orando por las peticiones también que hemos escuchado el día de hoy también, nuestra hermana Mayijara, lamentablemente por la familia de nuestra hermana Gloria, de la cual hacía mención nuestra hermana Doris, que lamentablemente por un accidente automovilístico ya perdió la vida, ¿ya? Y bueno, por la nieta del hermano Aitana, la nieta del hermano Osvaldo Moreno, ¿cierto? Confírmeme, por favor, si me equivoco. Y Sí. Aitana, justamente, claro, hermanito. Y si alguien se me olvida, entonces sigamos orando por todos ellos. ¿Bien? Así que gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.
Y mañana ya es día sábado. El día domingo hay estudio a las 4 de la tarde, hora de Chile, ya también en esta misma plataforma, con los mismos códigos y accesos, con el hermano Mario Arellano, ¿cierto? Y el día lunes nuevamente, Dios mediante, comenzamos de lunes a viernes, cada día entonces para poder agregar un poquito más de conocimiento y sabiduría que vamos adquiriendo por la palabra de Dios para todos nosotros. Dios les bendiga, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, hermanito. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, hermano Oscar. Feliz noche para todos. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga a todos. Feliz noche para Que todos. descansen. Bendiciones. Hasta el lunes. Primero Que Dios. descansen. Dios mediante. Así es. Gracias, hermanita.